Este mensaje fue predicado el día 23 de noviembre del año 2025 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Qué identifica a la novia? Parte 2. Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, we are thankful, Lord, for your faithfulness to us, your visitation. Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo por tu fidelidad, por visitarnos cada momento. Heavenly Father, as we look into the Word of God once again, we pray that you would inspire it. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, te pedimos que tú vengas y la inspires. We covet your inspiration at this time. Anhelamos de tu inspiración en este momento. We ask that you would use this mind, use this time. Te pido que uses esta mente y este tiempo. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Se pueden sentar, amén. We started a thought, what identifies the bride? Comenzamos con un tema que identifica a la novia. What identifies the bride? ¿Qué identifica a la novia? And basically where my thought is that, as we've said many times, what you believe, what you speak. Una de las cosas que hemos dicho muchas veces, usted es lo que usted habla. Is a revelation of who and what you are. Eso es una revelación de quién y qué es usted. Not something that we control or manipulate. No es algo que controlamos o que manipulamos. What I speak, what I believe is a Lo que yo hablo y lo que yo creo revelation of who and what I am. son una revelación de quién y qué soy yo. So basically the bride of Jesus Christ will Entonces, básicamente, la novia del Señor Jesucristo be speaking, will be believing, estará hablando y creyendo, will be supporting the will of God va a estar apoyando a la voluntad de every Dios time. And que ha sido dada en su tiempo. that would identify the bride. Y eso es lo que identifica a la novia. So that's basically where my thought is. Eso es en lo que me quiero enfocar el día de hoy. The Lord is always good. El Señor siempre es bueno. I enjoy all the testimonies. Yo disfruto de todos esos testimonios. Wonderful. Es maravilloso. Just as a place to start, we won't stay there, but Solamente como punto de comienzo, y no nos vamos a quedar aquí, the first epistle of John, pero vayamos a la primera epístola de Juan. the first epistle of John, Primera de Juan, chapter 1, verse 1. capítulo 1, versículo 1. We know that in the Garden of Eden, there's not much recorded. Sabemos que lo que ocurrió en el jardín del Edén, no hay mucho que quedó grabado en la Biblia en cuanto a eso, About the tree of life, acerca del árbol de la vida. and we understand the tree of life is basically the life of God Sabemos que ese árbol de la vida es básicamente la vida de Dios, that has to be channeled somehow. que tiene que ser canalizada de alguna manera. And that's basically how I'm saying it this morning. Y eso es básicamente lo que quiero decir esta mañana. Life of God has to be channeled. La vida misma de Dios tiene que ser canalizada. So the tree of life basically was the reproductive act Y el árbol de la vida en sí fue ese acto reproductivo by Adam and Eve que se iba a llevar a cabo a través de Adán y Eva by the will of God. por la voluntad de Dios. There was a season, there was a time Y había una temporada, había un tiempo que era el correcto, that they would come together donde ellos se iban a juntar and basically under the tree of life, y debajo de ese árbol de la vida how offspring would be born. era como iban a ser pues sus descendientes. In chapter 1, verse 1 Ahora, capítulo 1, versículo 1 of the first epistle of John, de Primera de Juan. that which was from the beginning, which we have heard
which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. And basically, En inglés dice a la palabra de vida. we're comparing that or looking at it from the standpoint of the tree of life. Y básicamente vamos a estar comparando esto con el árbol de la vida, Which is invisible. dice. Ok, y el hermano dice, eso es algo invisible. The life of God is channeled through Jesus Christ, if Sabemos que la vida de Dios está siendo canalizada a través de Jesucristo. I can say that. Podríamos decirlo de esa manera. Because when we get to the 8th chapter of Romans, Porque cuando leamos ese capítulo número 8 de Romanos, it says, the law of the Spirit of life ahí dice, y la ley del Espíritu de vida in Christ Jesus en Cristo Jesús has made us free from the law of sin and death. nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Death. And basically what I'm saying that it is the life of God Lo único que estoy tratando de decirles es que la vida de Dios that was the tree of life, que se encontraba en ese árbol de la vida, that this is John, this is how he's expressing it. aquí en el libro de Juan, de la manera que Juan nos lo está expresando, That when Jesus Christ was in his corporal body, él nos está diciendo que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra en su cuerpo físico, they could look upon the will and the plan of God, ellos podían verlo, mirar cuál era el plan de Dios, cuál era su voluntad, how it was playing itself out. cómo todo eso se estaba cumpliendo. No one knew, and that they didn't have a good understanding of how Y en ese tiempo quizás nadie lo sabía exactamente. Ellos no tenían un entendimiento perfecto o profundo de lo que estaba ocurriendo, that would be manifested. de cómo esa palabra de Dios estaba siendo manifestada. So all John is saying, we saw it, Lo único que Juan está diciendo aquí, él está diciendo, nosotros lo vimos, we beheld it. nosotros lo palpamos. And again I'll say, that life is invisible, Y se lo repito una vez más, esa vida de Dios es algo invisible, but it's manifested and it's channeled pero ella viene y se manifiesta, es canalizada de alguna manera. through the life of Jesus Christ. Y en este caso fue a través de la vida del Señor Jesucristo. For the life was manifested, and we have seen it, Dice versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, and bear witness and show unto you that eternal life, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, which was with the Father, la cual estaba con el Padre and was manifested unto us, y se nos manifestó. that which we have seen and heard, Versículo 3, lo que hemos visto y oído, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. And truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. when I read that this week, it kind of took on a fresh meaning. Cuando yo leí esto esta semana, como que le dio un significado fresco. So I wanted to start there. Y esta es la escritura donde quiero comenzar. I think we have to keep in mind that God is invisible. Hay una cosa que tenemos que tener en mente y eso es que Dios es un Dios invisible. In the spirit world, God is invisible. Aún en el mundo espiritual, Dios es invisible. He is not visible to Jesus Christ. Él no es visible inclusive para el Señor Jesucristo. How many?
Jesus ¿Cuántos sabían eso? has to receive something from the Father, Jesucristo está esperando recibir algo del Padre, basically the same way as you and I. de la misma manera que usted y yo lo hacemos. God is invisible. He Dios es invisible. cannot be seen. Él no puede ser visto. It's just not possible. No es algo que sea posible. He could not be God if he could be seen. Él no sería Dios si pudiera ser visto. He is an invisible spirit being Él es un ser espiritual invisible, that has a plan, that has a purpose. que tiene un plan y que tiene un propósito. He wants children, Él quiere tener hijos and that'll come to pass. y eso se va a cumplir. There was a scripture I was looking at. Hay una escritura que leí The scripture says that we are born of the will of God. y ahí dice que nosotros nacimos de la voluntad de Dios. And the Gospel of John, Se encuentra en el Evangelio de Juan it talks about that, and in other places, y hay otras escrituras también donde nos habla de eso. that we are born of the will of God. Ahí esas escrituras dicen que somos nacidos de la voluntad de Dios. And where my mind goes, it is we're born of the will of God of our time. Y en lo que me pongo a pensar cuando leo esas escrituras es que nosotros nacimos de la voluntad de Dios en nuestros respectivos tiempos. Not a previous time. No nacimos en el tiempo anterior, We are born of the will of God in our time. sino que nacimos de la voluntad de Dios en nuestros respectivos tiempos. And when we are born of God's will, Y cuando nacemos de esa voluntad de Dios, there's no way that we can contradict or stand against that. no hay manera alguna de que contradigamos o nos paremos en contra de esa voluntad de Dios. Later on, John says, Más adelante aquí Juan dice, he that is born of God y aquel que es nacido de Dios cannot sin. no peca o no puede pecar. And you cannot sin against the will of God if you're born of the will of God. Y usted no puede ir a pecar en contra de la voluntad de Dios si usted ha nacido de la voluntad de Dios. Can you understand how I'm saying that? ¿Cuántos entienden cómo estoy tratando de decir esto? The will of God, and we understand that sin is not the misdemeanors that we do. Ahora, cuando habla de pecado, no estamos refiriéndonos al pecado donde usted comete pequeños errores aquí y allá. That sin is unbelief. Ese pecado del que está hablando ahí se refiere al pecado de incredulidad. He that is born of God Aquellos que han nacido de Dios doth not commit sin. no cometen pecado. You cannot sin because you're born of that will of God. How many Usted no puede pecar en contra de esa voluntad de Dios porque usted nació de ella. understand? ¿Cuántos entienden eso? The Bible goes on to say, his seed remaineth in him. La Biblia dice, y esa semilla permanece en los hijos de Dios. He cannot sin. Esos hijos de Dios no pueden pecar. When you bring that up to date, Si usted trae eso a nuestro día, in this time that we are living in, en este tiempo en el que estamos viviendo, if we understand how the will and the plan of God is playing itself out, si podemos entender de qué manera el plan y la voluntad de Dios se están cumpliendo, a good tree cannot un buen árbol no puede bring forth corrupt fruit. dar un fruto corrompido. In other words, he can't sin. En otras palabras, él no puede pecar. A good tree cannot sin Un buen árbol no puede pecar against the will of God. en contra de la voluntad de Dios. A corrupt tree
Un árbol corrompido o corrupto cannot bring forth good fruit. no puede dar buen fruto. How many understand the two running side by side Espero que entiendan los dos ejemplos que siempre están corriendo en paralelo and they play themselves out? y ellos siempre dan un resultado. I am not saying anything this morning that's unscriptural. No les estoy diciendo nada esta mañana que no se encuentre en las escrituras. If we understand the will of God, Si entendemos cuál es la voluntad de Dios, the person that is born of the will of God will esa persona que ha nacido de la voluntad de Dios not sin against it. no estará pecando en contra de esa voluntad de Dios. And let's go to the Gospel of John. Vayamos al Evangelio de Juan. I just want to say this at this point. Solo quiero decir esto en este momento. The will of God is playing itself in a certain way La voluntad de Dios se está cumpliendo de cierta manera in our time. en nuestro tiempo. We call it the third pull. Nosotros le hemos llamado el tercer jalón. We call it the third watch. También la hemos nombrado la tercera vigilia. The will of God is incorporated within that. If La voluntad de Dios ha sido incorporada en todo eso. I may say, the life of God is channeled through that. Y déjeme le digo algo, la voluntad de Dios está siendo canalizada a través de eso. And consistent to what I'm saying this morning. ¿Ves? Si voy a ser consistente con lo que estoy diciendo esta mañana. The will of God is being played out in the fresh Word of God. La palabra de Dios está siendo canalizada en su palabra fresca. What is shocking to me, Lo que es bastante impresionante para mí the negative part that es que esa parte negativa runs side by side que está corriendo en paralelo to the will of God, a un lado de la voluntad de Dios, they're kind of content, they're kind of proud esas personas están contentas, están inclusive orgullosas that they are not supporting it. de no apoyar la voluntad de Dios. That's scriptural. Y eso es algo escritural. The corrupt tree cannot bring forth good fruit. Ese árbol corrupto no puede dar frutos buenos. And you've seen it played out, I've seen it played out. Y nosotros hemos visto cómo esto se ha cumplido. They're kind of happy that they are not supporting the revelation of the will of God that's on ground right now. Esas personas están felices de no apoyar la voluntad de Dios que ha sido dada para este tiempo. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que digo? We're going to go somewhere. Vamos a llegar a cierto punto con todo esto. John chapter 3, Entonces, Juan capítulo 3, where Jesus meets with Nicodemus. aquí Jesús se encontró con Nicodemo. And we understand John chapter 3, Nicodemus, Aquí en el capítulo 3 entendemos que Nicodemo, I think that the Lord was dealing with him and he kind of had a revelation yo creo que el Señor estaba lidiando con él y él recibió una revelación that this man called Jesus was someone that he needed to listen to. acerca de este hombre Jesús. Se le dijo, yo creo que él entendió que él necesitaba escuchar a ese hombre. But because of the influence of the Jewish society at that time, Pero por causa de esa influencia judía que existía en aquel tiempo, Scripture says he comes to Jesus by night. la escritura dice que Nicodemo se encontró con Jesús por la noche. He didn't want to be caught. ¿Ve? Porque él no quería ser visto o atrapado hablando con Jesús. And the same attitude plays itself out through all time. Y la misma actitud se vuelve a cumplir, se ha cumplido a través del tiempo.
family, friends, and oh, you don't go to that church. You don't. Familia, amigos, ellos hacen comentarios como que, oh, tú no eres de esos que van a esa iglesia, ¿verdad? You don't believe that. They're O yo no creo que tú creas eso. holy rollers or O tú no eres uno de esos santurrones. anything. That same attitude plays itself out through all time. Ve, la misma actitud se cumple una y otra vez a través del tiempo. So Nicodemus comes to Jesus by night. Aquí estaba Nicodemo, él vino a encontrarse con Jesús por la noche. And he says what he says. Y ellos tienen la conversación que tienen. And in verse 3, Jesus said, except a man be born again, Y aquí en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo cannot see the kingdom of God. no puede ver el reino de Dios. And the kingdom of God is invisible. Ahora sabemos que el reino de Dios es invisible. Jesus is not looking at something that you can see with the natural eye. Jesús no se estaba refiriendo a algo que usted puede ver con sus ojos naturales. Except a man be born again, he cannot really comprehend. A menos que un hombre haya nacido de nuevo, ve, en realidad ellos no pueden comprender He cannot support. He cannot o no pueden apoyar, bear fruit ni siquiera pueden dar fruto of the will of God unless he's born again. de la voluntad de Dios, a menos que esa persona haya nacido de nuevo. Can't see it spiritually. No pueden ver ese reino espiritualmente. So Jesus goes on. Aquí Jesús continúa diciendo, He says a little something, and Él le dice algo aquí. all of us who has been dealt by the Spirit of God over the years, Y cada uno de nosotros con los cuales el Espíritu de Dios ha estado lidiando, we're in darkness, nosotros nos encontrábamos en tinieblas, living for ourselves, living viviendo una vida egoísta, for whatever we desired. viviendo por cualquier deseo que teníamos, But when God gets a hold of us pero cuando Dios nos tomó and we are born again, y nacimos de nuevo, these scriptures begin to kind of come alive. estas escrituras se volvieron vivas. So let's go to, let's just pick it up in verse 17. John, Vamos a comenzar a leer en el versículo 17 de ahí de Juan. chapter 3, verse 17. Entonces Juan 3:17. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, that the world through him might be saved. sino para que el mundo sea salvo por él. And that is an amazing thing. Y esto es algo sorprendente. When I heard the gospel for the first time, Cuando yo escuché el Evangelio por primera vez, if I may say this, Jesus wasn't condemning me, yo puedo ponerlo de esta manera. Yo no creo que Jesús me estaba condenando. if I may say it like that. Ve, si pudiera decirlo de esa manera. He was offering me a way. Sino que Él me estaba ofreciendo una manera. For God sent not his Son in the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. When I first heard the gospel, Cuando yo primeramente escuché el Evangelio, I understood that, yo entendí esto and I responded to it. y yo respondí a ese llamado. Okay, Muy bien. 18. Ahora el versículo 18. He that believeth on him is not condemned. El que en Él cree no es condenado, But he that believeth not is condemned pero el que no cree ya ha sido condenado, already, because he hath not, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verse 19. 19. And this is
the condemnation. Y esta es la condenación, That light is come into the world, que la luz vino al mundo and men love darkness rather than light. y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. And in this movement, Ahora, en este movimiento we can see that playing itself out. podemos ver cómo esto se cumple. Men love darkness, and I'm going to try to put this in a certain setting as we go along. Los hombres aman más las tinieblas y voy a tratar de poner esto en cierto contexto conforme avanzamos. Men love darkness. Los hombres aman más las tinieblas And this is the condemnation, that light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. This is not talking about the unbelieving world Esto no está hablando del mundo incrédulo that commits crimes and murder and que comete asesinatos y crímenes all of that. y todo eso. That's talking to the people that are alongside of the will and the plan of God. Esto está hablando de las personas que están corriendo en paralelo al plan y a la voluntad de Dios And we'll see that play out. y vamos a ver cómo esto se cumple. Love darkness rather than light, because their deeds were evil, not in the sense Dice que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. of the laws of Moses, Esto no se está refiriendo a las leyes, diciendo que ellos rechazaron las leyes de Moisés. evil in relationship to the will of God. Estas maldades, obras malas que ellos están cumpliendo, están relacionadas al plan y a la voluntad de Dios. I don't have to commit murder to commit evil. Yo no tengo que ir a cometer un asesinato para cometer una maldad. I just have to criticize, contradict, Lo único que tengo que hacer es criticar o contradecir not support o no apoyar the will and the plan of God, and I fall into that evil. el plan y la voluntad de Dios, y cuando yo hago eso yo caigo en esa categoría de maldad. Category. That's what Jesus is looking at. Eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí, Because their deeds were evil in relationship to that will of God. dice, porque sus obras eran malas en relación a la voluntad de Dios. For everyone that doeth evil, Porque todo aquel que hace lo malo, get our minds out of what unbelievers do, organized crime and all that. sáquese usted de la mente el pensar que estas obras malas se refiere a lo que los pecadores hacen cuando ellos están allá haciendo maldad y pecando. Everyone that doeth evil Dice, porque todo aquel que hace lo malo hateth the light. aborrece la luz. And in the epistle of John Y en esa epístola de Juan, that we looked at earlier, la cual leímos anteriormente, everyone that doeth evil hateth the light, dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz neither cometh to the light lest his deeds should be reproved. y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. And let's read that again. Vamos a leer eso una vez más. Verse 19. Versículo 19. This is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, because their deeds were evil. Again, I'll say, in porque sus obras eran malas. Y le voy a repetir esto una vez más. relationship to the will of God. Sus obras eran malas en relación a la voluntad de Dios. Evil La maldad
in this sense, is contradicting the will of God. En este sentido de esta escritura nos dice que esa maldad está parándose a contradecir la voluntad de Dios. That's what evil is. Eso es lo que significa esa maldad de la cual nos habla este versículo. For everyone that doeth evil Porque todo aquel que hace lo malo hateth the light. aborrece la luz o la odia. Isn't that the criticism of this third watch? ¿Qué acaso ese no es ese criticismo del cual hablan esas iglesias de esta tercera vigilia? Is it not? ¿Qué acaso no lo es? That is the evil part Esa es la parte malvada of the will and the plan of God. They're side de la cual nos habla el plan y la voluntad de Dios. by side. And Ve, porque recuerden, ambas van avanzando en paralelo. as I go on in this, Y conforme entremos más en este tema, we'll see how that plays itself out. vamos a ver cómo todo esto se cumple. Everyone that doeth evil hateth the light. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. John says that in his epistle. Aquí está Juan diciendo esto en su epístola. O Juan también lo dijo en su epístola. Neither cometh to the light. They Dice, y no viene a la luz. won't. No lo van a hacer. And if we understand the scripture, they cannot. Y si entendemos esta escritura, nos daremos cuenta que no pueden venir. They won't come to the light Ellos no van a venir a la luz, because it exposes them. porque los expone. The only way you can come to the light is repent. La única manera en que usted puede venir a la luz es a través del arrepentimiento. How many understand how I'm saying that? ¿Cuántos entienden cómo aplica esto? Verse 21. Versículo 21. But he that doeth truth Mas el que practica la verdad in our time, en nuestro tiempo, he that doeth truth aquellos que practican la verdad, cometh to the light. viene a la luz. That identifies the bride of Jesus Christ. Eso identifica a la novia del Señor Jesucristo. Light is an attraction. La luz es una atracción. Light is a magnet Esa luz es como un imán, un magneto for the bride of Jesus Christ. para la novia del Señor Jesucristo. And she comes to that Y ella viene a esa luz. that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. What it Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. is, when the believer sees the light, Lo que pasa aquí es que cuando ese creyente ve la luz, it's a confirmation that the Spirit of God is in you. eso en sí es una confirmación de que el Espíritu de Dios está en usted. How many understand? ¿Cuántos entienden? He cometh to the light that his deeds may be manifest, that they are wrought in God. It's God that Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. is leading me. If we Eso es algo que los está guiando. understand how that's recorded. ¿Ve? Si logramos entender de qué manera estas palabras fueron escritas aquí. I want to put that in a setting. Y quiero poner esto en cierto contexto. Let's go to Matthew 13. Vayamos a Mateo capítulo 13. Before we go there, Antes de que vayamos para allá, let's go back to John. regresemos Ahead of myself. a Juan. Vayamos a Juan. John. De regreso a Juan capítulo 3, y creo que me adelanté un poco.
many remember the scripture? ¿Cuántos recuerdan esa escritura? Jesus is not here in his corporal body. Sabemos que Jesús no está aquí en su cuerpo físico. He is in the spirit world, Él se encuentra ya en el mundo espiritual, but he is still receiving words from the Father. pero él aún está recibiendo palabras del Padre Celestial. He's still doing that. Él aún está haciendo eso. And in Hebrews, Y ahí en Hebreos it says, if they escape not, who turned from him that spoke on earth, la escritura ahí dice, y si no escaparon de aquel que habló la escritura, o si las escrituras aquí en la tierra, much more shall we not escape cuánto más nosotros no escaparemos if we reject what is spoken from heaven. si rechazamos al que habla desde los cielos. In other words, what Jesus is receiving from the Father right now En otras palabras, lo que Jesús está recibiendo del Padre en estos momentos has more consequence to it tiene mucha mayor consecuencia than rejecting him in the corporal body. que rechazarlo a Él en este cuerpo físico. Because now we have the Holy Ghost. Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. There's no excuse Ya no hay una excusa alguna for not supporting the will and the plan of God. para no estar apoyando el plan y la voluntad de Dios. So Jesus is receiving words from the Father Entonces Jesús está recibiendo palabras que vienen del Padre today. el día de hoy. That is what has manifested this third watch. Eso es lo que se ha manifestado en esta tercera vigilia. Because Jesus was actually receiving words from the Father. Porque Jesús ha estado recibiendo palabras directamente del Padre. He designates an angel, Él viene y designa un ángel. basically is Gabriel, Básicamente es el ángel Gabriel. and it comes to the earth, Y él viene aquí a la tierra. inspires an earthly carrier, Y él le da la inspiración a un mensajero terrenal. and it plays itself out. Y eso viene y se cumple aquí. Es hablado en la tierra. It's a simple plan, and it Es un plan muy simple, works well. pero funciona bastante bien. Okay, Muy bien. John chapter 3, go back to chapter 3 again. Regresando aquí a Juan capítulo 3, Verse 32 versículo of 32 chapter 3 of Gospel of John. de Juan 3. This is John talking. Este es Juan hablando. John the Baptist. Es Juan el Bautista. And he's talking about Jesus, and he says, Y él estaba hablando de Jesús y dice, what he has seen and heard, y lo que vio y oyó, that he testifies. esto testifica. And no man receiveth his testimony. Y nadie o ningún hombre recibe su testimonio. So John is saying, Jesus has received something En otras palabras, Juan estaba diciendo, Jesús recibió algo from the Father, and de parte del Padre Jesus is testifying that. y Jesús estaba testificando de ello. And John says, no man Y aquí Juan está diciendo, ningún hombre receiveth his testimony. recibe su testimonio. That is the negative part of the will and the plan of God. Esa es la parte negativa que está en contra del plan y de la voluntad de Dios. Because the next verse says, Porque mire lo que dice el siguiente versículo. he that hath received his testimony. El que ha recibido su testimonio, Well, the verse before says, no man pero en el versículo anterior dice que ningún hombre lo recibió. has received. Dice, nadie recibe su testimonio. That is the negative part of the will and the plan, and we'll see how that plays itself out. Pero esa era la parte negativa que estaba en contra del plan, del plan y de la voluntad de Dios. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo se cumple esto. What he has seen and heard, that he testifieth, and no man receiveth
his testimony. That is the negative part. Una vez más, lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y se lo repito, esa es la parte negativa, That's running alongside que ha estado corriendo en paralelo the bride of Jesus Christ. a la novia del Señor Jesucristo. He that hath received his testimony. 33. El que recibe su testimonio, Bride has received his testimony. y es la novia del Señor Jesucristo la que ha recibido el testimonio del Señor. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. La Biblia dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. It's the spirit of revelation. Es ese espíritu de revelación. And it's on ground. Y está aquí sobre la tierra. He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. En inglés dice, ha sellado, ha confirmado que Dios es verdadero. The bride has received his testimony in our day. La novia del Señor Jesucristo ha recibido el testimonio en este día. And it just confirms the will and the plan of God inside. Y eso solamente confirma el plan y la voluntad de Dios que está dentro. It doesn't leave us in a shaken position. Eso no nos deja en una posición tambaleante. It doesn't leave us in a doubting position. Tampoco nos deja dudando. It is something that is confirmed to you because you know it's the will and the plan of God. Esto es algo que le confirma a usted que este es el plan y la voluntad de Dios. And no way you will sin against that. Y no hay manera alguna de que usted pueda pecar en contra de eso. If we look at it scripturally, ¿Ve? Si ponemos atención a cómo las escrituras nos lo dicen, it's not possible. sabemos que no es posible. And that identifies the bride Y eso es lo que identifica a la novia. as she receives the testimony of Jesus Christ in our day. Cuando ella recibe el testimonio del Señor Jesucristo para su día. That identifies the bride. Eso es lo que identifica a la novia. Verse 34. Versículo 34. For he whom God has sent speaketh the words of God. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. And that is a wonderful, wonderful thing. Y eso es algo maravilloso. For God giveth not the Spirit by measure unto him. And we know that Jesus Dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. did not. He received the Spirit without measure. Ahora sabemos que Jesús recibió el Espíritu de Dios sin medida. The scripture says it pleased the Father La Biblia dice, y le agradó al Padre that in him, Jesus Christ, que en Él, refiriéndose a Jesucristo, should all fullness dwell. Toda la plenitud de Dios habitara. And we understand that fullness is in relationship to the plan of redemption. Y sabemos que esa llenura está relacionada al plan de la redención. Jesus doesn't know what's going on the other side of the universe. Jesús no sabe lo que está ocurriendo al otro lado del universo. That's not his, he don't need to know that. Él no necesita saber eso. So the fullness is in relationship to redemption. Pero esa plenitud es en relación a la redención. God channels everything through Jesus Christ. Y ahí es donde Dios canaliza todo a través de We Jesucristo. understand that. Yo creo que entendemos eso. Let's go back to Matthew 13. Vayamos a Mateo capítulo 13. The reason I read John chapter 3 is there's two categories of people. El motivo por el cual leí Juan capítulo 3 es porque hay dos categorías de personas.
the negative part that does not receive the testimony of La parte negativa que no recibe el testimonio Jesus Christ, de Jesucristo, which is the fresh word of God el cual es esa palabra fresca de being Dios revealed. que está siendo revelada. What the testimony of Jesus Christ is. Eso es lo que es el testimonio de Jesucristo. And the bride receives that testimony. Pero la novia sí recibe ese testimonio. And I've said many times, Ahora, les he dicho muchas veces, it's wonderful to understand certain things, es maravilloso entender ciertas cosas, but it's not much value if you can't put it on ground pero no tiene mucho valor si usted no puede aplicar eso aquí en la tierra and say, yes, that's that. y decir, oh sí, ahí es donde aplica esta palabra o eso es lo que significa esto, Yes, that's not right. o decir, oh, eso que están diciendo allí no es correcto. And that, how many understand? Y aquello de allá sí lo es por esto y acá y aquello. ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? There has to be a practical way that you look at it Tiene que haber una manera práctica de cómo usted ve esas and cosas. say, I'm not going that way. Y usted se da cuenta y dice, yo no me voy a ir para allá por ese camino porque está equivocado. That's not supporting the will and the plan of God. Ese camino de allá no está apoyando el plan o la voluntad de Dios. I'm going this way. Por lo tanto, yo me voy a ir por este otro camino. Because it identifies. ¿Ve? Y usted hace eso porque usted sabe que ese otro camino se identifica con la palabra de Dios. How many? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? That's how it plays itself out. Así es como se cumple todo esto. So, without going through Matthew 13 and those parables, we know those 7 parables Ahora no quiero entrar mucho detalle aquí en Mateo 13, ya sabemos lo que pasa en esas 7 parábolas. it's a profile of the church ages from day 1 Es una descripción de las edades de la iglesia desde el primer día right to the end. justo hasta el final. And you can follow it through. Y And usted puede leer eso si quiere, when you pick it up in verse 47, pero quiero que leamos del versículo 47. verse 47 of Matthew 13. Entonces, Mateo 13:47. Again, the kingdom of heaven is likened unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind which was full. They drew to shore and sat down and gathered the good into vessels and cast the bad away. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. In time, we know that that net was the great healing movement of the 1950s. Sabemos que esa gran red fue ese movimiento de sanidad que ocurrió en los años 1950. And we all know that I've heard evangelists say you could preach any kind of simple message and Yo he escuchado a evangelistas que decían, en aquel tiempo usted podía predicar, cualquier tipo de mensaje, aunque fuera algo muy sencillo, the Spirit of God would fall, people would get healed, y el Espíritu de Dios bajaba y las personas comenzaban a sanarse, people would get delivered because personas comenzaban a ser liberadas. it was the net. Ve, porque esa era la red, It was the manifestation of the will of God, esa era la manifestación de la voluntad de Dios, that net. esa red. And the only point I'm making here, Y lo único que quiero decir en esto, the primary carrier, the primary person in that es que la persona principal al frente de todo esto was Brother Branham. fue el hermano William Branham. Not a coincidence. Y eso no fue una coincidencia. Everybody said nobody had it like he had it. Todos esos ministros decían, nadie tenía esa unción como la tenía él. Not a coincidence. Tampoco eso fue una coincidencia. Because God was introducing that 7th church age messenger Porque en ese tiempo Dios estaba introduciendo a ese séptimo
mensajero de la iglesia, because God had a God had a plan. ve, porque Dios tenía un plan. So when that Brother Branham with his own words said, Ahora el hermano Branham en sus propias palabras, él dijo esto, con sus propias palabras. when that anointing was there, he said, I was very careful on what I said. Él dijo, cuando esa unción se encontraba presente, yo trataba de ser muy cuidadoso con lo que decía, Because I knew there was a mixture of people. Some were oneness, some were Trinitarians, porque yo sabía que había una mezcla de personas en esos grupos. Unos de ellos creían en un solo Dios y otros creían en la Trinidad some were this, some were that. So, y otros creían otras cosas. so he said he was very careful Entonces el hermano dijo, yo traté de ser muy cuidadoso, not to go into that kind of doctrine tratando de no entrar mucho en esa doctrina to upset it. para molestar a esas personas. So there came a time when that net or that anointing lifted. Pero llegó un momento cuando esa red, esa unción se fue. We all know this. Todos nosotros conocemos acerca de esto. That anointing lifted. Esa unción se fue. The meetings were dead. Esas reuniones estaban muertas. The crowds disappeared. Todas esas multitudes desaparecieron. And we know this for a fact. Y sabemos que fue así, de esa manera. All the big name preachers that were on ground at that time Todos esos predicadores que tenían un renombre o eran muy conocidos en ese tiempo, went back to their respective denominations, ellos regresaron a sus respectivas denominaciones or whatever they did. o lo que sea que ellos hayan hecho. They went back. Ellos regresaron One lone man, y solamente un hombre solitario, Brother Branham, el hermano Branham, stayed on the field se quedó allí en el campo and y really what he did, he received the testimony of Jesus Christ en realidad lo que él hizo es que él se quedó allí recibiendo el testimonio de Jesucristo and delivered it to the bride. y se lo dio a la novia. The negative part Y esa parte negativa, didn't want anything to do with it. ellos no querían nada que ver con eso. And the bride gathered to it. Y la novia se fue atraída, se juntó a esa luz. How many see how that plays itself out? ¿Cuántos de ustedes pueden ver cómo eso sí se cumplió? That's how the will of God played itself out. So Así es como se cumplió la voluntad de Dios. time goes on, Conforme el tiempo avanza, and the will of God collects the believer and the make-believer. sabemos que la voluntad de Dios atrae a los creyentes verdaderos y a aquellos que son falsos o manufacturados. Until a certain time. Y ambos están ahí juntos por cierto tiempo. So while Brother Branham was on ground Mientras el hermano Branham estuvo aquí en la tierra, and preaching, everybody, it looked like everybody believed. y cuando él estaba predicando, parecía como que todos ellos creían esa palabra. Testimony of Jesus Christ, and I have Parecía que creían el testimonio de Jesucristo. to stress that. Y yo creo que tengo que hacer bastante énfasis en esto. It appeared like everybody believed, Parecía como que todos ellos, esos hombres, creían esa palabra, the testimony of Jesus Christ, which is the spirit of revelation, que estaban creyendo en el testimonio de Jesucristo, el cual es el espíritu de revelación, which is the word for that day. el cual era la palabra para ese día. So when Brother Branham died, Pero cuando murió el hermano Branham, the testimony of Jesus Christ didn't go anywhere. el testimonio de Jesucristo no se fue a ningún lado. Jesus was still receiving
from the Father. Jesucristo aún estaba allí recibiendo revelación del Padre. And it had to be manifested on the earth. Y esa revelación tenía que manifestarse aquí en la tierra. So, when Brother Branham dies and a certain amount of time goes by, Entonces, cuando murió el hermano Branham y cierto tiempo pasó, people start preaching, people start talking, las personas comenzaron a predicar, las personas comenzaron a hablar, and God raises up the office of an apostle. y Dios levantó la oficina de un apóstol. It rested on the ministry of Brother Jackson. Eso descansó sobre el ministerio del hermano Jackson. We all know this. Nosotros ya sabemos todo esto. And the testimony of Jesus Christ was being channeled Y el testimonio de Jesucristo comenzó a ser canalizado through the revelation that Brother Jackson brought. a través de la revelación que trajo el hermano Jackson. Did everybody love it? ¿Y acaso todos en este planeta lo amaron? Did everybody gather to it? ¿Acaso todos se reunieron para recibir eso? They did not. No, no lo hicieron. He that receives it is only the bride Aquel que reciba, of Jesus Christ that will receive the solamente la novia del Señor Jesucristo es la única que va a recibir testimony of Jesus Christ in its respective time. el testimonio de Jesucristo a su respectivo tiempo. So we've seen when Brother Jackson come on the scene, Vimos que cuando el hermano Jackson apareció en la escena, receiving from Jesus Christ that fresh word of God, recibiendo de parte del Señor Jesucristo esa palabra fresca de parte de Dios, basically the followers of Brother Branham básicamente esos seguidores del hermano Branham did not receive it. no lo recibieron. We know that. Sabemos eso. The followers of Brother Branham did not receive it. Esos seguidores del hermano Branham no recibieron esa palabra. But if you go back to Matthew 13, or John chapter 3, Pero si va usted de regreso allí a Juan capítulo 3, he that has received his testimony ahí dice que aquel que ha recibido su testimonio has set to a seal that God is true. ha dicho a su ser interior que Dios es verdadero. So there is always an element that's going to receive Entonces siempre existe un elemento que va a recibir the testimony of Jesus Christ el testimonio de Jesucristo in the respective time. a su respectivo tiempo. So time goes on. Y entonces el tiempo avanzó. Brother Jackson's ministry starts to go worldwide. The El ministerio del hermano Jackson comenzó a esparcirse por todo el mundo. contender went worldwide. Ese contendedor comenzó a salir por todo el mundo. It began to establish a body of people Eso comenzó a establecer un cuerpo de personas and moving forward in the testimony of Jesus Christ, moving forward in the will and in the plan of God. y comenzó a hacer que ellos avanzaran aún más dentro del plan y de la voluntad de Dios, dentro de ese testimonio de Jesucristo. Suddenly, Pero de in repente, 2004, en el año 2004, Brother Jackson passes away. el hermano Jackson falleció, murió. And I can say personally, I was shocked. Y personalmente yo puedo decirles que yo quedé impresionado. Fue una gran impresión. It didn't make any sense Para mí no tenía sentido eso for a while, por cierto tiempo. why God would remove that. ¿Por qué Dios lo quitó a él de la escena? Anyway, Brother Jackson passes off the scene. Pero en aquel tiempo el hermano Jackson fue quitado de la escena And the same thing happened all over again. y la misma cosa comenzó a ocurrir otra vez más. Those who we thought were receiving the testimony of Jesus Christ
todos aquellos que nosotros pensábamos que estaban recibiendo el testimonio de Jesucristo under the ministry of Raymond Jackson, bajo el ministerio del hermano Jackson, most of it was the negative part. la mayoría de ellos eran esa parte negativa, As the scripture lays out, así de la manera en que nos lo explica la palabra de they're Dios. side by side. Nos dice que esos dos elementos están avanzando en paralelo. The negative part did not receive the testimony of Jesus Christ or the fresh word of God. Esa parte negativa no quiso recibir el testimonio de Jesucristo o la palabra de Dios. So when Brother Jackson died, Y cuando murió el hermano Jackson, the office of an apostle was not removed. esa oficina de apóstol no fue quitada. Gabriel is still doing his work. Ese ángel Gabriel aún está realizando su trabajo. So obviously God has to choose a vessel. Obviamente Dios tuvo que escoger a una vasija. And he did. Y Él lo hizo. He chose the Moncton Assembly Él escogió a la asamblea de Moncton to carry the testimony of Jesus Christ para continuar llevando el testimonio de Jesucristo, and further the will of God forward. para hacer que la voluntad de Dios avanzara aún más hacia adelante. Did he do that or did he not do that? ¿Él hizo eso o acaso no lo hizo? I'm saying that on the basis of the Word of God. Y yo estoy diciendo todo esto basado en la palabra de Dios. I'm not just saying that to defend Faith Assembly. Yo no estoy aquí parándome diciendo esto solamente para defender a Asamblea de la Fe de Moncton. Moncton. That would be foolish. Eso sería algo tonto. I am saying that on the basis of the revealed Word of God. God chose the Moncton Assembly Yo estoy diciendo esto basado en la palabra revelada que Dios le dio a la Asamblea de Moncton to carry on para que continuara and further the testimony of Jesus Christ. y para que el testimonio de Jesucristo avanzara aún más. We have the negative part Y aquí también el día de hoy tenemos a esa parte negativa, that will not support it, and they are glad. que no están apoyando esta palabra y están contentos de no apoyarla. They are proud Están orgullosos that they will not support it de que no están apoyando esta palabra, because that's all they can do. porque es lo único que ellos pueden hacer. Scripture bears that out. Las escrituras no lo muestran. They're just revealing who and what they are. Lo único que están haciendo es revelar quién y qué son ellos. The bride is revealing who she is. La novia también está revelando quién es ella. And the amazing thing about it, Lo más sorprendente de todo esto, I don't find this third watch, this revelation, it's not contradictory. yo me doy cuenta y me he dado cuenta de que esta tercera vigilia, esta revelación que Dios ha traído, no es algo contradictorio. It just adds to and adds to and adds to. Esta revelación solamente ha estado agregando más y más y más. We understand certain things about the universe. Nosotros entendemos ciertas cosas acerca del universo. We say we're the third rock from the sun. Hemos dicho, las personas han dicho, somos la tercera roca después del sol. Now, years ago, they could say that. Ahora, años atrás, las personas estaba bien, hablaban de esa manera y podían decir eso. Let's say a couple hundred years ago, we're the Yo estoy hablando de unos cuantos, como 200 años atrás. third rock from the sun. Las personas hacían ese comentario y decían, somos la tercera roca después del sol. But they're saying it with a limited knowledge. Pero ellos decían eso con un conocimiento limitado. We're saying the same thing, El día de hoy nosotros estamos diciendo la misma cosa,
but with an advanced scientific knowledge pero lo hacemos con un conocimiento más avanzado científicamente that we are the third rock from the sun. y sabemos que sí somos la tercera roca después del sol. How many understand? ¿Cuántos entienden esto? As time goes on, Conforme el tiempo ha avanzado, information is added, más información ha sido agregada added y más le ha sido agregado. in the will of God as time goes on. Y lo mismo ocurre en la voluntad de Dios cuando el tiempo avanza. Information, revelation is added, Más información, más revelación ha sido agregada added. y más. So sometimes you can say the same thing, Y a veces usted puede decir la misma cosa, but you're looking at it from an advanced position. pero usted habla o dice lo mismo, pero desde un punto de vista más avanzado, con más información. Than really what the world looks at it. Ve mucho más de lo que el mundo tiene cuando ellos dicen esas palabras. Okay. Muy bien, I'm going to quit. creo que ya voy a terminar. Let's just read the rest of that chapter. Vamos a continuar leyendo lo que queda de ese capítulo, 13. del capítulo 13 Of Matthew. de Mateo. Pick it up in verse 48. Which you, Vamos a comenzar en el versículo 48. when it was full, that's talking about the net. Dice, y una vez llena, se estaba refiriendo a esa red, They drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. So shall it be at the end of the world, the angels shall come forth and sever the wicked from among the just, Así será al fin del siglo o del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. That Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. goes right on into the week of Daniel. Y sabemos que todo eso está apuntando a esa última semana de Daniel. Jesus saith unto them, have ye understood all these things? Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? And they said, yes. Y ellos respondieron, sí, Señor. But as I said a minute ago, Pero como les acabo de decir hace un minuto, the bride in this time is the only one that understands that really. la novia de Jesucristo es la única que realmente entiende esto. The early apostles could have a basic understanding, Esos primeros apóstoles de aquel tiempo, yo creo que ellos recibieron un entendimiento básico, but they could not even possible, pero no, en realidad no, y no es posible. to understand it like the bride does today. No es posible que ellos lo hayan entendido de la manera en que la novia lo ha entendido el día de hoy. We understand those things Ahora nosotros entendemos esas cosas que Jesús dijo, because God has revealed them. porque Dios es quien las ha revelado. Aren't you glad? ¿Qué acaso no está usted feliz? We're not fumbling in the dark hoping this thing turns out all right. No estamos tropezándonos en la oscuridad esperando que todo esto salga bien. We have a firm, comfortable, peaceful picture Tenemos una fotografía bastante clara, con bastante paz, la entendemos, algo muy claro. La fotografía está muy clara, to look at. It will not fail. la cual estamos mirando, y esa fotografía no va a fallar. That revelation that God puts inside of you will not fail. Esa revelación que Dios ha puesto dentro de usted no va a fallar. If it's lined up to the will and the plan of God, Si ella está alineada con el plan y la voluntad de Dios, we can put absolute comfort podemos poner toda nuestra confianza in it.
en ello, that it will not fail. en que no va a fallar. Have you understood all these things? They say, Yea, Lord. Then ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. saith he unto them, Therefore every scribe Él les dijo, por eso todo escriba docto, which, for the sake of what I'm saying, every scribe would be every carrier. y simplemente para poner en contexto lo que estamos leyendo y lo que estoy diciendo, aquí se está refiriendo a todo escriba, todo mensajero Of the will and the plan of God. que ha venido por parte del plan y de la voluntad de Every Dios. scribe which is instructed unto the kingdom of heaven. Por eso todo escriba o mensajero instruido en el reino de los cielos es semejante. That can only be at the end. Ve, esto solamente pudo haber venido o cumplirse al final. That can only be in Laodicea. Esto es algo que solamente se cumple en el tiempo de la Odisea, That can only be in our time. solamente para nuestro tiempo. Instructed unto the kingdom of heaven is likened unto a man that is an householder, which Dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, bringeth forth out of his treasure things new and old. que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. We've been living under the benefits of that for Y hemos estado viviendo bajo los beneficios de esta escritura por mucho tiempo. ever since I've become a Christian. Yo creo que desde el tiempo en que yo me convertí en un cristiano. This plan of God is a sure thing. Este plan de Dios es algo que ya ha sido asegurado. If I can come in line with the will of God, Si yo soy capaz de alinearme al plan de Dios, the word of God, a su palabra, fresh word of God, a esa palabra fresca de Dios, for my time, para mi tiempo, it will turn out all right. entonces eso es algo que dará un buen resultado. La cosa saldrá bien, The testimony of Jesus Christ will not fail. porque el testimonio de Jesucristo no fallará. And from a personal standpoint, Y desde un punto de vista personal, I feel perfectly at peace, yo me siento muy en paz, perfectly comfortable perfectamente a gusto on how I'm looking at it, en cómo yo estoy viendo todo esto and how the bride is looking at it. y cómo la novia de Jesucristo está mirando todo esto. All we can do is bow to the will of God. We Lo único que podemos hacer es inclinarnos a la voluntad de Dios. can't try to stick handle around it. No podemos tratar de salir con nuestras propias revelaciones, hacer nuestra propia cosa to make it something different. We can o tratar de hacer que esto sea algo diferente wish it was different. Doesn't change. o desear que esto fuera algo diferente. The will of God is the will of God. Eso no cambia nada. La voluntad de Dios va a seguir siendo la voluntad de Dios. Heavenly Father, Padre Celestial, dismiss your children now with your blessing. Give te pido que lleves a tus hijos el día de hoy, dales de tu bendición. us traveling mercies. Sé con ellos en el camino, Be with each one. sé con cada uno de ellos, Señor. In Jesus Christ's name. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.